Bien, este taller lo que está pensado es para darles a ustedes una perspectiva completa de cómo funcionan los chatbots y luego de esa parte vamos a trabajar directamente en ChatGPT de cómo usarlo, cómo tenerlo como una herramienta, como un asistente que nos ayude a trabajar en los distintos ámbitos que nosotros estamos, no solamente en programar, sino en varias otras herramientas que podemos utilizar. Entonces, el taller de hoy va a estar dividido en dos secciones. La primera va a ser más sobre arquitectura, cómo empezó todo esto de los chats, chatbots, y los modelos de lenguaje, con un contenido bien accesible, digamos, sin toda la parte matemática, como para que ustedes lo entiendan con ejemplos gráficos, digamos. Y empezamos. Entonces, lo que nosotros tenemos, bueno, es lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar sobre cómo están diseñados desde el principio que surgió esta nueva rama de la inteligencia artificial, donde dependiendo del texto que uno comienza, este modelo continúa el texto según lo que predice o calcula que sea lo más probable que sea lo que sigue al texto ingresado. Entonces, bueno, acá tenemos más o menos un programa de lo que vamos a ver. La introducción a las LLMs, que serían los modelos de lenguaje grandes, que están basados todos los chatbots. Luego el funcionamiento básico, que sería más o menos el flujo de trabajo que vamos a verlo. Y hasta ahí sería la primera sección que vamos a ver, esa parte genérica, digamos, hasta donde vieron la estructura y la arquitectura. Luego vamos a tener un break de 5 minutos y vamos a empezar con ChatGPT, con su arquitectura, con cómo funciona, cómo está diseñado, y vamos a terminar cómo usarlo y varias formas de usarlo que nos sirven para varias tareas, digamos. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en la parte de preguntas. O si no, levanten la mano o prenden el micrófono. En cualquier momento me pueden interrumpir si no hay algo claro. Yo puedo parar, digamos. Bien, entonces lo primero que estamos viendo son los modelos de lenguaje, que serían la parte básica. Buen día, Andino, que es el, el modelo de lenguaje con un tamaño normal, chico, digamos, tiene como función predecir la próxima palabra. Las diapositivas sí las vamos a subir, les comparto si ustedes la quieren ver, yo tengo otro link para ustedes, así si quieren seguirla en sus computadoras, la van viendo. Bien, ahí tienen, bueno, ahí pueden verla al ritmo que ustedes quieran y yo voy a seguir con la diapositiva actual. Y entonces lo que está basando los modelos del lenguaje, que son los que son, donde están basados todos los chatbots, es una secuencia de distribución probabilística. Entonces lo que significa esto es, comenzamos con ciertas palabras y luego el modelo tiene que predecir cuál es la palabra que sigue basada en esas palabras que le dimos como entrada a nosotros. Acá, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Voy a comprar comida. Es algo más probable que se pueda decir en una frase por la estructura gramatical que comida comprar a voy, que no tiene sentido, o sin una secuencia que está marcada acá, que tiene mucho menos sentido, o sea, tiene estructura gramatical, pero no es algo que pase seguido o algo que uno diga cotidianamente, digamos. Entonces los modelos están diseñados, entrenados como para predecir frases comunes o frases que se puedan conectar unas con otras. Entonces, bueno, del modelo de GPT-3 se lanzó en 2020, que fue, digamos, la base desde donde se amplió los modelos para eh, crear ChatGPT, empezaron a surgir más variantes que estos modelos estaban basados exclusivamente a generar texto. Anteriormente estos modelos de lenguaje
estaban diseñados como herramientas auxiliares, por ejemplo, para reconocer texto de audio. Entonces, ahí tenían como una tarea secundaria y luego de que surgió GPT-3 en 2020, ya tomaron un papel, digamos, protagonista y empezaron a desarrollarse y avanzar en todas las tareas que ellos pueden generar de manera cada vez más general y no tan puntual como era antes, que tenían una sola tarea específica, digamos. Bien, pasamos acá un ejemplo de lo que hace. Buen día, Rodrigo. Los modelos generativos, que su propósito, digamos, hay distintos modelos de inteligencia artificial. Hay algunos, lo podemos diferenciar en dos ramas grandes. Una es para clasificar y otra es para generar. En sí, digamos, lo que nosotros estamos haciendo acá es generar nuevo contenido a partir de lo que damos como entrada. Entonces, lo que recibe el modelo es una lista de palabras, pero por dentro, por debajo serían como, digamos, tokens. Tokens sería como una representación numérica de cada palabra, porque los lenguajes estos necesitan realizar operaciones matemáticas sobre cómo predecir la siguiente palabra, así que es más fácil trabajar con números. Entonces, si tenemos una entrada a texto que diga voy al supermercado a comprar, entonces se va a estudiar los dos. Pero la estructura y la arquitectura del 3.5, porque del 4 hay poca documentación oficial y solo hay papers de demostración, digamos, no hay algo que nos diga exactamente cómo funciona por debajo. Entonces tenemos la frase voy al supermercado a comprar y el modelo de lenguaje lo que va a hacer es calcular la distribución probabilística, que en palabras simples sería la palabra más probable que pueda seguir a comprar basado en toda la frase que se le pasó. Entonces acá en la que siguiente dice comida. Entonces nosotros avanzamos y aceptamos que la siguiente palabra sea comida según el modelo de lenguaje este. Entonces, una vez que eso pasa como aceptada, va a ser la nueva entrada del modelo de lenguaje y tiene que predecir una siguiente palabra hasta donde quedó las palabras como entrada, digamos. Este proceso se va a repetir hasta que llegue a un token o una palabra, un símbolo que nosotros le digamos, bueno, este símbolo cuando lo predigas y lo agregues a la entrada, vas a cortar la generación, o si no, uno también tiene un límite de palabras que generar. Entonces, cuando el modelo de lenguaje termina de generar, supongamos, 10 palabras, este ya va a decir, bueno, hasta acá te genera la frase y pedime otra cosa, o mandame de vuelta la frase que armé y te voy a agregar 10 palabras más, digamos, ese estilo de funcionamiento. Entonces, aquí agregamos la y por último reunión. Entonces, acá encontramos un token, un símbolo, el punto, que lo definimos nosotros internamente como un token de parada. Entonces, el modelo ya deja de generar y acepta que terminó la función de generar. Bueno, después acá tenemos lo que estamos hablando del modelo probabilístico, que es elige la palabra o el símbolo o el token más probable que siga a partir de la frase inicial, que es la que vimos de ejemplo. Y ahora vamos a pasar eh, a ver cómo pasamos de predecir una palabra a tener muchas herramientas generales, como sería traducir algo, resumir un texto, inferir información sobre un texto y cómo se realiza el entrenamiento de esos modelos para que sean capaces de hacer todas estas tareas. Entonces, lo que vamos a ver inicialmente, necesitamos saber qué es el aprendizaje supervisado. No sé si alguien tiene una noción de esto, si quiere escribirlo. Esto sería, digamos, la base
antes, o sea, genéricamente, ¿qué sería un aprendizaje supervisado, digamos? Em, en este caso, la parte de generación de texto es más sencilla que la generación de imágenes por los conceptos matemáticos que se requieren para entenderlo. Entonces, esto es como más fácil de abstraer las ideas y hablarlo en forma coloquial sin llegar tanto a la implementación. Así que bueno, empezamos con el aprendizaje supervisado, que por ejemplo, no sé si conoce, hay una base de datos de dígitos escritos a mano. Entonces, por ejemplo, MNIST tiene una lista de imágenes que están etiquetadas. Eso lo que significa es que tenemos una imagen de entrada y una etiqueta que dice que esa imagen representa a tal número específico, digamos. Entonces, este conjunto sería un conjunto de datos etiquetado, que le vamos a llamar dataset, y con esto tenemos el, los- el dataset tiene que ser muy grande como para tener sacar mayor información de los datos que nosotros queremos luego predecir y luego si ingresamos, dibujamos otro número cualquiera, nuestro modelo debería poder predecir cuál es el número que nosotros dibujamos, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje supervisado que es basado en datos que nosotros manualmente etiquetamos imagen por imagen. Entonces, bueno, acá está una persona, agarra imagen por imagen y dice, bueno, la primera fila son ceros. Todo esto que están dibujados acá los clasifica como cero. La segunda como uno y así sucesivamente. Tal vez las imágenes las reciba en un orden arbitrario, pero le va asignando una etiqueta específica a cada una de estas. Entonces, una vez que tenemos todo esto, podemos entrenar el modelo, o sea, decirle que empiece a clasificar, ver los píxeles, por ejemplo, de la imagen y en dónde están ubicados estos píxeles basados en cada una de las etiquetas. Digamos, cada imagen de entrenamiento va a tener una etiqueta. Entonces, luego de eso, para predecir algo, se llama una operación de inferencia, que es como decir, inferir algo, suponer, predecir algo, que es lo que uno supone que es basado en los datos de entrada del entrenamiento. Hasta acá, por ejemplo, si le damos una entrada a este 8 dibujado, nos va a devolver la etiqueta, digamos, esta está relacionada con una etiqueta 8, el 5 con la 5, el 2 con el 2 y así. Entonces, todo esto está guardado y el sistema analiza los píxeles de estos números y los guarda en una red de varias capas, y las capas son una forma de la arquitectura, que no lo vamos a ver muy en detalle acá, y luego cuando le ingresamos un número totalmente distinto, digamos, este 5 lo conoce, digamos, píxel a píxel, pero este 5 nuevo es algo que no lo vio antes, pero basado en todos los 5 que recibió, dice, bueno, este nuevo número se parece a todos los 5 que nos pasaron antes. Entonces, por ejemplo, les muestro esto en vivo. Acá se ve la imagen, la página nueva. ¿Ya? ¿Se ve? No se te escucha, Jimena, ¿no? Sí, sí se ve. Bien, gracias. Sí, profesor. Bien, entonces, gracias. En este cuadrito nosotros vamos a dibujar un número, supongamos así, y apretamos predecir. Y acá nos dice el número que predijo que es. Y acá, digamos, esto nosotros, bueno, parece un 1 o parece un 7, y acá nos dice qué tan confiado está de la respuesta, digamos. Entonces, mientras más números le ingresemos de imágenes etiquetadas que sean de 1 o de 7, va a poder diferenciar mejor el 1 del 7, ¿no? Por ejemplo, si escribimos el 1 así nomás,
Bueno, acá dice 89%. Esto se ve, digamos, que el modelo no recibió muchas imágenes, así que puede clasificar mal. Entonces, mientras más imágenes reciba etiquetadas diciéndole qué número es, mejor va a ser el resultado este. Por ejemplo, un 3. Bueno, acá me dice 100%, acá no tiene ninguna duda, pero capaz no sé si hacemos el 3 así medio raro. Nos baja la confianza, digamos, del modelo en decir, bueno, este es un 3 porque es algo que está muy alejado de las imágenes etiquetadas que recibió, que una persona etiquetó y, digamos, la persona no dibujó un 3 de esta forma, o si no, digamos, un 8, algo así. Nos dice ve preciso, entonces detecta las características de la imagen y de esta forma, mientras más etiquetas tenga, más preciso va a ser para determinar un número de entrada. Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa el aprendizaje supervisado, que es algo que la gente, las personas humanas tienen mucho que ver en el proceso de entrenamiento. Así que, bueno, pasamos a lo que sigue, digamos. Entonces, este trabajo de etiquetar imagen una por una, que son miles y miles de imágenes, es un cuello de botella por el tema de la cantidad de cosas que se pueden escribir, no solo en un solo idioma, sino en todos los idiomas. También, supongamos, en programación, hay muchos lenguajes de programación. Entonces, etiquetar a mano cada una de esas cosas es un proceso que no terminaría nunca. Entonces, lo que se hace es plantear el aprendizaje autosupervisado. Esto significa que el sistema solo va a determinar según los datos de entrada qué datos van a ser la entrada y qué datos van a ser la etiqueta. Así de esa forma tenga em, eh, datos, un par de datos que pueda aprender, digamos. Entonces acá tenemos los modelos de lenguaje tienen el aprendizaje autosupervisado, que esto significa que nosotros partimos una frase, una parte, le decimos, bueno, esta primera parte de la frase va a ser la entrada y esta segunda parte de la frase va a ser la salida o la etiqueta, como estábamos antes. Entonces, la primera parte va a representar la imagen y la segunda parte de la frase va a representar a la etiqueta. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta frase, hoy fui al supermercado a comprar, y entonces hacemos una partición de esta frase como una entrada artificial y una etiqueta artificial, porque esta nosotros no la generamos a mano, y la palabra comprar la ponemos como etiqueta de esa entrada. Entonces, según esta entrada que fue voy al supermercado A, entonces nosotros tenemos que esperar que diga comprar, porque no va así, supongamos, voy al supermercado a escuchar música, entonces esto no es probable, pero en nuestra frase le estamos diciendo que en un supermercado se compra, digamos. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos los datos originales y esos datos se procesan. La entrada es casi toda la frase y la etiqueta es la última palabra. Esto después le podemos pasar solo esta entrada y pedirle que prediga cuál es la palabra que sigue. Entonces, bueno, si nosotros tenemos muy pocos datos, es muy seguro que nos va a decir comprar, pero si tenemos más variantes, supongamos, puede que diga a trabajar o algo por el estilo. Eh, claro, sí, también. Con reconocimiento facial, eso es mucho más de reconocimiento, clasificación de imágenes, donde las imágenes se representan como unos vectores y esos vectores se van clasificando por características, supongamos, cómo es el ojo, cómo es la nariz, cómo es la boca, todas esas cosas, que es otro tipo de inteligencia artificial que reconoce patrones, digamos. Bueno, entonces con esto el cuello de botella de generar las etiquetas a mano se va porque el sistema ya está planteado para trabajar de esa forma, así que podemos avanzar ya a los grandes modelos de lenguaje, que estos ya son modelos más
generales que no hacen solamente predecir una palabra, sino hacer un análisis más profundo de todo esto. Bueno, a la pregunta ahora es, basado en estos datos, ¿qué es un modelo más grande? Entonces, para responder esta pregunta, tenemos, digamos, un modelo cuando lo escalamos, cuando es más grande, vamos a ocupar mucha más memoria. En general, esto trabaja sobre la memoria RAM, y dependiendo si estamos trabajando con el procesador o en la placa de video, va a ser de qué sistema usamos la memoria RAM. Entonces, si los cálculos se realizan en la placa de video, vamos a usar la memoria RAM de la placa de video. Entonces, estos recursos a veces van a ser muy costosos dependiendo de la escala del modelo que nosotros necesitamos o entrenar o usar, porque tienen distintos requisitos, digamos, según la tarea que estamos haciendo. Entonces, a partir de eso, planteamos, bueno, un punto, digamos, que necesitamos un concepto, que son los parámetros. Entonces, todos los modelos de varias arquitecturas tienen unos parámetros dentro que en realidad son como, digamos, lo podemos pensar como partes de una ecuación. Entonces, simplificándolo así, nosotros tenemos datos de entrada, por ejemplo, tenemos puntos en el plano 2D, que estos puntos vamos a decirle, bueno, a este modelo predecime si los datos nuevos que genero son parecidos a los datos que tengo en esta dato de entrada. Entonces, lo que hace el modelo es primero darte una ecuación básica de una ecuación lineal, y acá lo que vemos, que empieza en el origen, que sería una y igual a por x, donde A es la pendiente de x en cuestiones matemáticas. Entonces dice, bueno, con esta función, si vos me das un punto nuevo, yo te voy a decir qué tan cerca está el punto de esa línea, y te voy a decir, bueno, si este punto nuevo cumple las mismas condiciones que los puntos que me pasaste antes, digamos. Entonces ahí la función tendría un solo parámetro, que sería la pendiente de la curva. Bien, ¿y ahora qué pasa si agregamos un parámetro más? Si vemos acá en la gráfica, ahora vemos que tiene la ordenada de origen. Esto significa, digamos, la pendiente indica qué tan inclinada está la curva, y la ordenada de origen dice en dónde la va a cortar en el eje Y. Entonces, al agregar este segundo parámetro, vemos que ahora la línea está cubriendo mucho más cerca en promedio a todos esos puntos. Entonces, va a predecir puntos que sean mucho más cercanos que los puntos originales, que comparando con esta. Porque, por ejemplo, miren, este punto está muy alejado y estos también están alejados. Buen día, Ariel. Entonces, mientras más parámetros le demos, más precisa va a ser la curva por la representación del modelo de nuestros datos. Si los puntos también pueden tener una curva, por ejemplo, si tenemos dos parámetros, no nos va a alcanzar y vamos a necesitar un parámetro más, como para hacer, digamos, empezamos con ecuaciones cuadráticas que sea una curva sola, o si no, ecuación cúbica que tiene una forma distinta, y bueno, según esta cantidad de parámetros va a ser más preciso nuestro modelo de lo que puede predecir que se recibe de entrada. Entonces, acá, entonces estos modelos actuales, GPT-3, de estos que vimos uno o dos parámetros, tiene 175.000 millones, o sea, muchísimos más, porque mientras más parámetros tiene, o sea, puede cubrir un abanico más grande de campos para, digamos, acciones, distintas tareas, porque nos permite una versatilidad mayor del modelo. Entonces, bueno, el modelo que se conoce cuántos parámetros tiene, por ejemplo, acá nos muestra uno de 540.000 millones, que ese es el de Lambda. No sé si escucharon de Google Bard, que es la versión de Google de un asistente que usa muchos más parámetros.
pero a veces no siempre la cantidad de parámetros da un reflejo del rendimiento. Eso también depende de la arquitectura y cómo se utilizan estos parámetros. Y bueno, acá tenemos, bueno, cómo hacemos para decirle al modelo de lenguaje lo que tiene que hacer, digamos, porque inicialmente lo que vimos al principio era, bueno, tengo estas 5 palabras, ¿cuál es la que sigue? Entonces, ahí no hay ninguna instrucción, estamos diciéndole, bueno, continúa la frase y vos ves lo que quieras hacer, o sea, no le estamos dando una instrucción. Entonces, eso es exactamente, digamos, cómo hago de pasar de el gato rojo a the red cat. Em, los dibujados, como parámetros es como un peso, digamos, qué tan probable es que sea una palabra o una parte de una palabra que siga a las palabras que ya vinieron antes. Entonces, como una probabilidad representada en una matriz de números que le dice, bueno, al modelo lo que podría venir después. Entonces, acá tenemos esta red, acá como ven, tienen, digamos, tokens, acá al medio tendrían, digamos, los parámetros que van variando. Por ejemplo, si recordamos el de detección de dígitos, acá al final va a tener tres nodos, 9 nodos o 10. Entonces cada nodo, eso vamos a tener distintos valores. eh, Claro, eso que estaba representando, digamos, hay distintas herramientas, o distintos usos de los parámetros, pero el de graficar y clasificar, suponete, un conjunto de puntos, es mucho más visible, más didáctico de representar los parámetros. Entonces vos ahí ibas viendo que con uno se aproximaba bien, pero había algunos puntos que estaban alejados. Entonces vos agregabas un parámetro y le podías acercar, digamos, la curva tuya a los puntos que recibiste como datos de entrada. Esto capaz no funciona exactamente igual en un modelo de lenguaje, pero son lo mismo, digamos, tienen parámetros por dentro, pero que trabajan en el procesamiento de lenguaje natural y no más bien en rectas y planos y esas cosas. Buen día, bueno, sería hasta las 12 menos 11:30, creo, más o menos, queda una hora. Una vez que terminemos la parte introductoria, vamos a hacer un break y después la siguiente parte ya es ChatGPT, que es más práctica, después de ver su arquitectura, digamos, para ver cómo funciona. Bien, por ejemplo, acá tenemos cómo sabemos, nosotros tienen muchas tareas los lenguajes grandes, cómo le decimos qué va a hacer, es directamente darle la instrucción en la cadena de entrada. Entonces, basado en esto, los modelos primero, digamos, se entrenan, después se ajustan y después de esta forma tienen, digamos, como instrucciones adicionales por dentro que le diga, bueno, hace la acción que te dice antes del texto o algo por el estilo, porque supongamos si volvemos a GPT-3, el original, si uno escribía texto igual a 5, abajo te va a poner texto igual a 5, texto igual a 5, texto igual a 4, entonces es como que repite y no tiene un análisis profundo de lo que uno le está pidiendo, porque, digamos, no puede comprender, digamos, con la cantidad de parámetros que tenía antes. Entonces, bueno, acá tenemos lo mismo. El modelo de lenguaje tiene una función que elige las palabras más probables que sean la respuesta a lo que nosotros le mandamos. La misma duda varias veces y cambia. Claro, ese es un tema, después lo vemos más adelante porque cambia eso. Así que sí lo vamos a ver ese tema. Entonces, bueno, acá sí vemos este que dice n más 1, n más 2 son las palabras en el orden que eran más probables que
se pueda responder como la respuesta que esperábamos. Entonces este modelo sí recibió muchos datos en donde había relación entre español e inglés como traducción, digamos. Bueno, después acá habla un poco más o menos de los parámetros del tamaño, que según vamos escalando, se van agregando más funciones de forma semántica. Supongamos un modelo chico, solo te puede predecir la siguiente palabra. Un modelo un poco más grande te puede resumir texto. Un modelo más grande te puede analizar el sentimiento de una frase. Y así entonces se van habilitando nuevas habilidades que puede generar el modelo, pero esto es un poco muy avanzado, la parte explicativa, así que bueno, así mientras más grande sea el modelo, más tareas puede hacer. Los parámetros, claro, esos cambios se hacen cuando uno entrena al modelo, digamos, uno puede entrenar muchas veces el modelo, se llama entrenado cuando empieza y vos lo usas por primera vez. Y luego, preentrenado sería como yo agarro ese modelo y lo vuelvo a entrenar sobre otra arquitectura o sobre algo. Entonces, estamos ampliando y afinando las respuestas. Eh, claro, ese es también otro tema que vamos a ver, Virginia, que está en la parte de la arquitectura de ChatGPT, que vamos a ver cómo funciona todo eso más adelante. Y bien, hasta acá la parte básica, genérica, digamos, de cómo funcionan los modelos de lenguaje. Ahora vamos a hacer un break de 5 minutos hasta las 10:42. Y si tienen alguna consulta ahora, pues les respondo hasta que volvamos. Así que acá dejen pausa la grabación ya. Em, Descargar la diapositiva, se las compartí, se las vuelvo a pasar para que la vayan viendo si la quieren seguir. Em, ¿Qué cosa, Rodrigo? Se reconoce los temas. Consultamos. Buen día, profe. Un día. No, le decía que cuando usted lo usa, él dice que no tiene la capacidad de memorizar los chats anteriores, pero cuando vos le empezás a preguntar, te toca el mismo tema que ya venía tocando. O sea, sí, sí memoriza, pero no compila bien esa parte todavía, el 3.5. Sí. Bien, si tienes un eco, bien. Si ese tema es, suponete, vos cuando le empezás a escribir, empieza una sesión y ChatGPT tiene o sea, esto lo voy a explicar después, así que no hay problema, después lo repito, un rango de tokens, suponete 2000 palabras, y entonces mientras vos vas agregando palabras, esas quedan en el historial, y cada vez que vos le preguntas algo nuevo, ChatGPT lee todo el historial completo para responderte la siguiente pregunta. Sí, la estamos grabando, Jimena. Entonces, suponete vos tenés una charla demasiado larga, suponete 2500 palabras, entonces vos cuando estés al último vas a perder las primeras 500 palabras porque ya no está dentro de la memoria que puede tener ChatGPT de lo que uno está escribiéndole. Así que es por sesión, uno como tiene un historial, eso está guardado en cuenta como un JSON, un archivo de texto. Claro, porque queda guardado ahí, cuando abrí las pestañas, te quedan todos los chats guardados que ya venías consultando. Ahí vos podés ir de acuerdo más o menos si te acordás o mejor dicho, los etiquetas de acuerdo a la pregunta que le hiciste, te pone un tema y te lo etiqueta y vos de ahí lo podés volver a consultar, digamos. Pero cuando le volvés a consultar la misma pregunta, ya es otra, la respuesta de él. Claro, sí, o sea, depende si vos usaste en la misma conversación o no. Y bueno, ese título también es como se hace una pregunta a sí mismo, digamos, decirle, bueno, genérame un título para el contenido este, entonces vos no lo haces, pero ChatGPT lo hace automáticamente y te lo usa de título como para tenerlo ordenado. Complemento de voz para hablar con el chat como Siri.
Hay uno que es para generar voz, o sea, Eleven Labs. Entonces, con esta página vos podés poner texto y tenés varias voces para elegir, pero hay otros complementos que sí tenés razón, que uno puede chatear a partir de voz. En la versión oficial de ChatGPT de iPhone, ahí se puede chatear con voz, pero es una aplicación para solo iPhone. Para Android todavía no salió, pero hay alternativas de código abierto que utilizan módulos extra para tomarte de voz a texto. Una pregunta acá. No. Profe, hola, ¿qué tal? Me conecté hace un poco Buen minuto día. cuando estaba tratando de escuchar lo que preguntaban sobre o sea, la capacidad de memoria que tiene el ChatGPT. Te hago una Ujú. pregunta. Hay como una versión gratuita, ¿verdad? Y también hay como una versión paga. ¿Hay una diferencia en cuanto a eso entre las dos versiones? Em, la, la versión, digamos, paga lo que hace es tener más poder de procesamiento, así que es más rápida, pero la memoria, digamos, en cuanto a palabras es la misma. Pero cuando vos pagas, te habilitan el GPT-4, que ese tiene más tokens. Tiene de 8.000 a 64.000 y bueno, y ese entonces puede leerte documentos muy largos, suponete, pues le manda una documentación de una librería completa y puede hacerle preguntas sobre eso. Y con eso, bueno, Le puede ese dar como GPT-4, prompts más específicos, digamos, como más instrucciones, digamos, eso vendría a ser la diferencia. claro, uno lo que tiene de bueno, digamos, puedes poner un contexto mucho más grande y va a tener más información para completar, digamos. ¿Cuántos dólares premium? Son $20 al mes. Después hay otras alternativas, pero no sé, a veces son más lentas o si no están muy focalizadas en una tarea. Suponete que diga, bueno, este chatbot es solo para marketing, este chatbot es solo para contabilidad. Entonces, vos pagas por eso, pero el modelo, digamos, uno entrena el modelo general sobre un campo más chico y bueno, está especializado en responderte sobre contabilidad, ¿no? o sobre leyes, suponer algo por el estilo. Entonces, como uno va afinando para que ese tipo de preguntas las responda mejor, digamos, eso sería. Pero el ChatGPT está en modo general, de dominio abierto, cualquier cosa, pero no sería tan bueno como uno especializado. Bien, bueno, ya se cumplieron los minutos. Si tiene alguna duda, continuamos nomás. Bien, ahora, ahora continúo la grabación. Claro, si la grabación no se detuvo, así que bueno, siguió nomás. Entonces, bueno, seguimos ahora la parte de ChatGPT. Entonces, ChatGPT, la diferencia que tiene con los otros modelos de lenguaje es que tiene un feedback humano, digamos. Esto lo que significa es que en ciertas interfaces o en la misma interfaz donde vos estás usando, le decimos, bueno, esta respuesta que me diste es buena o es mala, o es aburrida o no me interesa, o es interesante. Todo ese tipo de feedback que uno le va diciendo como para pulir las respuestas nuevas que nos van a dar una respuesta de mejor calidad a medida que vaya recibiendo ese feedback de la respuesta que dio antes. Bueno, entonces esto se llama RHFL, LHF, que sería, digamos, aprendizaje por refuerzo con feedback humano, que esto se usa en muchas cosas, no solo acá, pero este usa su implementación propia. Entonces nosotros con esto lo podemos focalizar mucho más en un comportamiento conversacional
y no como eran los modelos de lenguaje iniciales, que era solo para completar frases, que era, o sea, capaz que uno tiene que darle muchos ejemplos para que luego lo que siga después de escribir lo tuyo sea un ejemplo nuevo que vos no diste. En cambio, con un chat conversacional, vos les pedís una cosa directamente y por debajo tiene la arquitectura que diga, bueno, busca esta información y genérame algo parecido a los datos por los que fuimos entrenados o inferir según lo que me diste, supongamos, si este mensaje de correo electrónico está feliz, está satisfecho o no, entonces esas cosas son que se le va dando la información. Y bueno, aparte de esto de medir la calidad, podemos filtrar datos erróneos o datos que no sean buenos para la seguridad, supongamos datos sobre cómo hacer actos delictivos o cómo hackear algo que no debería trabajarse esas cosas. Entonces, con este feedback humano, lo que hace OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, es filtrar o marcar, digamos, con un clasificador que este tipo de respuestas no la puede dar. Digamos, dentro del entrenamiento se recibieron terabytes y petabytes de chat de texto, pero el feedback humano le dice, bueno, no digas esto porque no está permitido bajo alguna ley, o no es ético, o no es moral, todas esas cosas. El feedback humano va limpiando esos datos que pueden ser tóxicos o que desinforman, digamos. Todas esas cosas se puede hacer con el feedback humano. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene un modelo secundario que basado en el modelo inicial que se diseñó, se le da una recompensa por la respuesta que sea más óptima y más apta para lo que se le había pedido. Entonces, dentro de todas las respuestas que me da ChatGPT, digamos, en la etapa de refuerzo, lo que hacemos es, bueno, de estas 10 respuestas que te di, decime cuál fue la mejor y yo la marco. Entonces, eso lo hacen con miles de personas y la respuesta que quede más votada va a ser la más probable que te dé ChatGPT basado en la misma pregunta que le respondió a esa persona. Entonces, bueno, tenemos 3 pasos para esto, que lo que hacemos primero es, bueno, empezamos con un modelo de lenguaje preentrenado como eran los iniciales que vimos, supongamos GPT-3, y también le damos datos de ejemplo de lo que nosotros esperamos que devuelva y que nos responda. Entonces, de esta manera, creamos una política de supervisación que esto va a afinar la respuesta de ChatGPT a medida que uno le va dando feedback. Luego la siguiente parte sería imitar las preferencias humanas, que es lo que significa que la gente que etiqueta las respuestas marca las que mejor responden a la pregunta, y luego el sistema de recompensa, lo que hace este modelo es, bueno, yo voy a generar una respuesta parecida a las que votaron más y luego el ciclo se repite y vamos a seguir votando de las nuevas, generando nuevas respuestas hasta que, digamos, tenga un puntaje muy alto. Supongamos tengamos 10 respuestas, pero votaron 3 como las mejores. Entonces, si va haciendo eso, a la siguiente iteración va a ser todas unas respuestas más buenas y va a decir, bueno, esta es la mejor y va pasando. Claro, sí, ese es uno de los asistentes, pero hay muchos que van dándonos herramientas. Y luego la última es la optimización de la política, que esto lo que hace es afina la parte del sistema que genera las respuestas. Entonces, esta parte le dice, bueno, respondelo empezando con por favor, o respondelo como diciendo
de manera formal, o si es algo informal, respóndelo así. Buen día, Esteban. Entonces, uno acá, el modelo va recibiendo instrucciones de cómo mejorar su respuesta. Y una vez que hace eso, tenemos que los pasos 2 y 3 se repiten iterativamente, alimentándose uno de otro, digamos. La grabación va a estar pública en el canal de Academia SimNeighbor y en la plataforma de Moodle va a estar en una lista que dice talleres y guías. En esa lista de reproducción la puedes tener también. Entonces, podemos ver un gráfico más adelante acá. Entonces, acá tenemos los 3 pasos que tenemos. Se toma un prompt de nuestro dataset de prompts. Esto lo vamos a ver enseguida. Que sería, un prompt sería como una instrucción o una indicación que nosotros le damos a ChatGPT. Luego de eso, el etiquetador es como dice, bueno, el etiquetador está haciendo como él respondiendo a la respuesta a la persona o a la pregunta esa. Entonces, se está generando un contenido creativo, único y original por una persona, y esos datos van a ajustar la respuesta de GPT-3 con el aprendizaje supervisado. Entonces, acá lo que estamos haciendo son un etiquetado por personas y no un autosupervisado como eran los modelos que vimos al principio. Después la segunda parte es los datos de comparación, que eran lo que decíamos, digamos, acá generamos varias respuestas y el etiquetador clasifica según cuál es mejor de entre esas 4, por ejemplo. Acá dice, bueno, explicar el aprendizaje por refuerzo a un niño de 6 años, y acá nos da 4 respuestas posibles, digamos. Y acá dice, en el aprendizaje por refuerzo, el agente es, después la siguiente dice, explicar recompensas, y en la C empieza con, en el aprendizaje automático, y en la D dice, damos recompensas y castigos por enseñar. Entonces, acá nos va clasificando. Entonces, lo que dice la D es como más puntual sobre explicarle a un niño. Entonces, la clasifica como la mejor. Luego la C, acá empieza con hablando sobre el aprendizaje automático, que es lo que trata, pero no es tan preciso para un niño de 6 años. Luego la A, que dice, bueno, que habla del aprendizaje por refuerzo. Y luego tenemos la B, que dice explicar las recompensas, que no dice nada más, digamos. Entonces, la peor de las respuestas que nos dio el asistente. Entonces, una vez que tenemos eso, el modelo de recompensa le da un mayor peso a D, luego a C, luego a A y luego a B. Entonces sabe qué es lo que es mejor responder a la pregunta que le hicimos acá arriba. Y luego, una vez que tenemos eso, el sistema optimiza la política, o sea, el generador, se le dice, bueno, el generador hace esto así mejor, empieza con estas palabras o no uses estas otras palabras. Entonces, la próxima vez que genere respuestas, van a tener una calidad similar a las respuestas D y C y no tanto como a las A y B. Y luego, una vez que hace eso, ese trabajo, se calcula una nueva recompensa y acá se hace un ciclo de mejorar la calidad de la respuesta hasta que digamos, bueno, hasta acá esta puntuación es buena y la dejamos como la respuesta mejor clasificada. Y bueno, acá está en el prompt y no sé si hay una consulta de lo que acabo de terminar de explicar. Y si no, me dicen que continuamos. ¿Cómo maneja el índice de error el chat? Bien, eso depende solo de clasificación. Se van puntuando y bajo los puntajes va seleccionando por mayor y menor y no toma como error, digamos. O sea, busca lo mejor y descarta el resto.
y así puede avanzar, digamos, con las respuestas de calidad. Entonces, bueno, lo que hablamos recién, lo que es un prompt, es como indicación o una instrucción que nosotros le damos al chat, que ya sea ChatGPT, sea Bing Chat o sea cualquier otro. Entonces recibe un prompt que es donde puede saber lo que uno quiere completar, digamos. Antes lo que era en los modelos de lenguaje era solo una frase y el sistema lo completaba, pero como seguía, ¿no? O sea, no era una respuesta tuya, una respuesta de él. Entonces era una sola forma continua de texto que no tenía una barrera, digamos, entre el chatbot y vos, digamos. Bueno, y tenemos acá dos diferencias en prompts. Tenemos el diseño de prompts, que es lo básico, que nosotros le damos las instrucciones y el contexto, que supone, digamos, resolver este ejercicio para Python, no más. Entonces, esa es una instrucción con un contexto, pero no tiene muchos detalles, no tiene de cómo vos querés que lo resuelva, o no tiene, supongamos, en qué formato querés que te devuelva la respuesta. Entonces, esa parte se va al prompt engineering, que es entonces un proceso iterativo donde nosotros le vamos diciendo, bueno, esto no me gusta, esto no lo uses, esto agrégalo porque me hace falta. Entonces vas afinando tu consulta para que te dé precisamente lo que vos querés y en el formato que vos los querés para que sea más, digamos, predecible lo que siga que te genere, digamos. Entonces vos podrías usar muchas veces esa prompt para varias cosas y vos vas a ver que va a trabajar de la misma manera como lo hiciste antes que como la hiciste con el nuevo elemento. En cambio, un diseño básico, si vos lo pones como decía, creo que Rodrigo fue al principio o hace rato, te va a devolver siempre lo mismo, siempre algo distinto, porque tiene un ajuste que se llama temperatura, que la temperatura es el grado de aleatoriedad de una respuesta. Mientras más alta es esa temperatura, que va de 0 a 1, un número flotante, más impredecible va a ser la respuesta. Entonces lo que uno pretende es trabajar con una temperatura, digamos, de 0, como para que haya poca variedad y sea mucho más preciso. En cambio, si uno necesita, supongamos, ser creativo, digamos, para una publicación de Instagram, para publicar una novela, para publicar un blog, ahí lo que va a querer uno es tener más libertad de expresión, de creatividad, entonces va a usar una temperatura mucho más alta para que no sea tan predecible lo que escribe, ¿no? Bueno, y luego, bueno, ahora lo que sigue son varias instrucciones o lineamientos como ustedes pueden trabajar para obtener lo que uno necesita usando ChatGPT como una herramienta, digamos. Tenemos el primer paso que este siempre lo vamos a usar, que es un proceso iterativo que necesitamos. Nosotros hacemos un primer prompt, le pedimos algo y nos devuelve algo. Entonces, pueden pasar varios casos que tenemos acá. Nos da una respuesta muy larga, entonces capaz en la primera frase nos respondió lo que queríamos, pero después sigue escribiendo y escribiendo porque la respuesta, la pregunta que le hicimos fue muy abierta y no le dijimos precisamente cómo queremos la respuesta. Luego la otra puede ser que te empiece a explicar sobre un tema que a vos no te interesa, entonces ahí es como que, sí, bueno, deja de hablar de esto de base de datos porque yo te pedí de diseño web, por ejemplo, y entonces, claro, eso también, si después tenés contenido que no es real, esto se llama una alucinación modelo, que es un problema que todavía se está trabajando, que puedes, suponete, vos te inventas un producto o una página, un nombre de una persona, y vos le decís que es real, y él va a decir, bueno, sí es real, y te va a seguir la corriente, y eso va a ser como un problema, o puedes generar contenido desinformativo, o que
información que sea no real. Y bueno, este es otro problema que si uno no es muy preciso puede pasar eso y se va perdiendo la información original. Y bueno, la última sería si nosotros queremos que la información nos la devuelva de cierta forma, le tenemos que decir precisamente, supongamos, nos devuelve, no sé, 4 párrafos y nosotros queremos una lista no numerada o queremos una tabla o un diagrama, todas esas cosas no las va a hacer si nosotros no se las decimos precisamente. Entonces, en el proceso iterativo, nosotros, bueno, vamos a empezar con varios párrafos y le decimos, bueno, me interesa lo del párrafo 1, trabaja con esto, hace una lista y después esa lista transformarla en una tabla. Entonces le vamos diciendo exactamente qué es lo que tiene que hacer paso a paso. Bueno, otra herramienta que podemos usar acá, que es una de las tareas que surgieron más temprano, es resumir contenido, pero podemos hacerlo desde varios enfoques. Una es decirle, bueno, resumirlo a X palabras y lo hace exactamente a eso o muy cercano. Luego, lo que decía hace rato, resumir sobre un tema específico. Capaz tenemos la transcripción de un video completo de una clase que son 2 horas y me interesa un solo tema. Supongamos diseño de una base de datos en MySQL, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, dame un resumen sobre lo que se habló de MySQL. Entonces, un resumen focalizado en un solo tema de todo el texto que vos le enviaste porque vos no tenés el tiempo de filtrar la información y no sabes si está distribuida en todo el texto, entonces vos dejás que el modelo lo haga por vos. Y luego el último tema, que sería una extracción, que esta extracción es similar a un resumen, nada más que algo muy puntual y sacar una información que está en el texto, pero la querés limpia sin ninguna otra cosa más. Por ejemplo, decirle, quiero que me des el nombre de todas las personas mayores de 30 años nombradas en este texto. Entonces va a salir sobre Santiago, una edad, Rodrigo, otra edad, Virginia, otra edad, Víctor, otra edad, y eso exactamente y nada más. No te va a dar una introducción ni un cierre al mensaje, sino te va a dar puramente los datos que vos le pediste, y eso lo puedes trabajar directamente y decirle, bueno, y devolvémelo en un archivo JSON, que es un diccionario, y bueno, y ya vas a tener pues ese dato preciso, listo para trabajarlo, para que lo que lo necesites, y no va a ser un resumen, sino información extraída puntualmente. Y bueno, y esta parte que sería inferencia, que se trabaja, bueno, la inferencia en general se trabaja en estos pasos, que es, uno tiene un texto largo, que por ejemplo puede ser las calificaciones de alguna comida en una página o en Mercado Libre, ¿viste? Los comentarios. Entonces uno, digamos, no tiene tiempo de leer 30 mensajes y vos decirle, bueno, para cada uno de los mensajes decime cómo estaba el cliente, si estaba satisfecho o no, si estaba enojado, si tenía un problema, si necesita que lo contacten. Entonces eso es inferir información a partir de la información que tenemos de los comentarios. Entonces ahí nos da algo nuevo, pero que está implícito en el contenido. No es que dice, yo estoy enojado. Dice, ¿por qué no andaba esto? Me llegó mal, me llegó roto y todas esas cosas. Entonces el modelo va a inferir la situación en la que lo escribe la persona y vamos a ver cómo responderle al cliente para mejorar las calificaciones, por ejemplo. Y bueno, con esto vamos mejorando la salida. Luego tenemos la parte que es transformación, que este es otro proceso que podemos hacer. Basado en un texto, lo podemos traducir, pero eso depende, digamos, de los datos de entrenamiento que tuvo. Por ejemplo, si tuvo muy poco texto en coreano o en japonés, si le ponemos que traduzca, capaz que lo haga mal. Así que depende mucho de la cantidad de datos que recibió antes, porque el lenguaje no tiene la capacidad de crear algo
totalmente nuevo y supongamos no puede inventar palabras, digamos, si inventa ya no va a tener sentido lo que le pedimos. Otra cosa sería corregir la ortografía y gramática, que es algo básico que en los idiomas siempre en los contenidos de página hay muchísimas páginas que te hablan sobre las reglas de ortografía y ChatGPT puede usar toda esa información para decirte, bueno, cómo hacer un asistente que te corrija texto y te diga cómo mejorarlo, cómo mejorar el estilo y todas esas cosas. Por ejemplo, acá dice ajuste de tono. Entonces, bueno, ajuste de tono se referiría, suponete, yo hago una carta genérica y le digo, bueno, dale un formato más formal para un ministro, o dale un formato más informal para clientes para publicarlo en Instagram. Entonces el tono ahí lo vamos ajustando según queramos con ChatGPT. Y bueno, la última, que conversión en formato de texto, que es lo que había nombrado hace rato, que pueden trabajar con una lista de elementos o convertir a una tabla, o esa tabla convertirla en un diccionario, que es un JSON, y después un ejercicio, supongamos, encontramos un código en JavaScript y nosotros queremos algo en Python, le decimos, bueno, traducime esto a Python, que haga lo mismo que hacía este algoritmo, digamos, algo por el estilo. Ahí estamos transformando la entrada que le dimos. Y bueno, la que sigue sería expansión de contenido, que acá lo que tenemos, podemos automatizar algunas respuestas, mejorar las instrucciones para un email. Es como decir, bueno, escríbeme un email sobre la reunión que tuvimos en el otro día a cierta persona y no te olvides de agregar estos detalles. Entonces ahí le estamos dando una instrucción y nos va a dar un modelo de email con todo lo que le pedimos. Una vez que tengamos ese modelo, nosotros lo agarramos, lo leemos completo y vemos que cumpla con todo lo que le pedimos y que no tenga información imprecisa o falsa, porque, digamos, acá nosotros no tenemos una seguridad de qué tan exacto sea lo que le mandamos. Y bueno, y lo último que decía, lo de temperatura de antes, que esto podemos generar contenido más variado, o sea, con la misma prompt que le hicimos al principio, si la temperatura es muy alta, vamos a recibir muchos mensajes distintos. Por ejemplo, si queremos felicitar a gente que se haya graduado y que queremos que sea único el mensaje para cada uno de todas las personas, ponemos crear un mensaje de felicitación por graduarte de un curso y le ponemos una temperatura muy alta y a cada uno de esos mensajes te va a crear, supongamos, 10 versiones distintas y nadie va a tener la misma forma de felicitación, digamos. Por ejemplo, puede ser un caso de uso. Bien, y la última que tenemos es cómo podemos usarlo para aprender a programar, que sería como alguien, como un profesor pero virtual, en que nosotros le vamos haciendo consultas o pidiéndole que nos explique cosas nuevas, digamos. Entonces, acá esto quiero hacer, digamos, recalcar bien que si bien, digamos, tenemos muchos ejercicios en los prácticos, en los desafíos, no es no es muy buena idea pasarle el ejercicio completo y decirle, dame la solución y pegar el código tal cual te lo da, porque hay muchas cosas que ChatGPT sabe más allá del contenido del curso y van a tener implementaciones que nosotros no les enseñamos a ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, yo vi mucho listas por comprensión en Python, esas no las vamos a ver, pero sin embargo ChatGPT lo genera porque ChatGPT sabe completo Python mucho más del alcance del curso y ustedes capaz, digamos, lo ven, lo ejecutan, da el resultado, pero la implementación ustedes no la entendieron o no la entienden porque no es un tema que se los explicamos o que no lo leyeron todavía en internet o esas cosas, pero digamos, piensan que el ejercicio está bien, pero ustedes no se pusieron a hacer el proceso de análisis del problema. Por ejemplo,
qué es lo que pide el problema, qué pasos puedo hacer para resolver, qué datos de entrada tengo, qué datos de entrada de salida necesito, con qué herramientas de Python lo puedo implementar, qué no se puede hacer. Todas esas cosas es un análisis que uno lo tiene que hacer y no darle a ChatGPT el ejercicio y dame la solución, porque no sabe nada de lo que pasa en el medio desde su envío hasta recibir la respuesta. Bien, entonces acá, hasta acá voy a llegar con la diapositiva y ahora voy a pasar a mostrar ejemplos dentro de ChatGPT. Acá estamos. Bien, entonces la página seguro la conocen, pero las dejo por si la necesitan de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos. Entonces lo primero que teníamos es, podemos trabajar con el ejercicio del desafío de ayer, ¿no? Entonces uno le puede dar un mensaje como para decirle, bueno, este va a ser tu rol. Entonces le vamos a decir que vamos a tener un rol de asistente de programación, por ejemplo. Entonces le copiamos este mensaje acá. Entonces acá te dice, bueno, en resumen, le mando el mensaje. Entonces, bueno, acá le decimos más o menos en resumen que me está diseñado un asistente para aprender a programar y que nos ayude tanto si sabemos poco o sabemos mucho, que nos dice, que responde preguntas relacionadas a estructura de datos, algoritmos, resolución de problemas y todo eso. Otra cosa es, bueno, decirle que responde cómo abordar un problema, proporciona ejercicios de práctica adicionales basados en lo que le dimos, y luego nos estamos basando exclusivamente en Python. Entonces acá tiene todo el contexto. Esto sería como lo que vimos al principio, Prompt Engineering. Le decimos precisamente lo que necesitamos y el comportamiento que nosotros queremos que tenga cuando trabaje con nosotros. Entonces, basado en esto, nos dice solamente esto y ya toma el rol de un profesor de Python, digamos, y no nos tira nada porque está esperando que nosotros le empecemos a hacer preguntas. Así que bueno, ahora pasamos a pasarle el ejercicio completo que trabajamos en el desafío, ¿no? Entonces acá lo que decimos, le enviamos así. Tengo el siguiente enunciado, le pasamos todo el enunciado acá, completo tal cual lo hicimos, con los casos de prueba y todo, y al final le dice, bueno, ¿qué conceptos necesito aplicar para resolver este ejercicio? Entonces, uno quiere ver paso a paso cómo abordar el ejercicio y no decirle, resuélveme esto. Entonces, acá nos dan las herramientas que necesitamos usar del lenguaje. Y con esto nosotros empezamos a tener idea de por dónde empezar el ejercicio. Por ejemplo, nos dicen bucles, que es para iterar sobre la lista de números, que eso es sí lo que necesitamos. Y luego tenemos las claves, que son los 2, 3, 5 y 7, que tienen el ejercicio. Luego necesitamos diccionarios, que nosotros en el ejercicio ya se nos dice que tienen las claves 2, 3, 5 y 7. Y cada clave va a tener una lista de números. Entonces acá dice, bueno, una clave, 2 puntos, una lista. Y dice, bueno, la lista va a ser de los números divisibles por la clave. Luego tenemos qué operaciones necesitamos para realizar esto, que son división y módulo. Con la del módulo, nosotros sabemos que un número, módulo otro, da 0 si es divisible por ese otro número. Y luego, ese módulo donde lo usamos solo no se puede. Entonces, en el condicional decimos, si se cumple lo del módulo, entonces estamos combinando dos cosas. Y por último, ya que tenemos toda la operación que necesitamos, cómo inicializamos nuestro diccionario y nuestra lista para poder resolver el ejercicio. Entonces ahí nosotros tenemos ya una base de cómo trabajar el ejercicio,
pero no nos dio el ejemplo ya resuelto sin que nosotros sepamos cómo lo analizó. Ahora pasamos al segundo paso, digamos, nosotros, digamos, capaz esto no nos alcanza y queremos decirle que continúe, y supongamos, le decimos extraer los datos principales del enunciado en una lista, como para que nosotros lo veamos más claro. Capaz esta lista no nos sirvió, queremos algo más preciso. Bueno, acá tenemos, acá lo creo una lista de un JSON, pero es, digamos, acá puede ser, digamos, este caso el proceso iterativo, que capaz no lo entendió al principio, porque capaz que pensó que queremos una lista de Python, que es esto, pero nosotros no queremos una lista de Python, queremos una lista de pasos, digamos. Entonces, acá apretamos en editar. Entonces, lista de pasos para su análisis. Entonces, acá tenemos paso a paso lo que tenemos que hacer y ya no es una lista de Python. Acá dice, bueno, definir la función que va a tener de argumento la lista de números enteros, inicializar el diccionario vacío dentro de la función, inicializar las 4 claves en el diccionario y empezar a iterar sobre la lista de números. Y hay en que iterar dentro del bucle, dentro del ciclo, por las claves del diccionario. Una vez que tenga eso, vamos verificando, y si es divisible por la clave, lo guardamos en la lista del diccionario. Una vez que está completo ese proceso, ya devolvemos el diccionario con el resultado que nosotros necesitábamos. Y como último paso, nos sugiere hacer la prueba con los casos de pruebas que nos dieron. Entonces acá ya tenemos un algoritmo de pseudocódigo preciso de lo que necesitamos hacer, pero todavía no tenemos nada de código. Entonces acá nosotros vamos a hacer, bueno, si lo entendí bien el ejercicio, no lo entendí bien el ejercicio, necesito que me aclares la parte de verificar si uno es divisible. Entonces, cosas puntuales, nosotros podemos quedarnos hasta ahí y vemos si lo podemos implementar, digamos. Una vez que tenemos eso, tenemos el pseudocódigo y nos puedes, por ejemplo, uno ya trabajó con esta información, nos ponemos a trabajar en la implementación del código, entonces se la mandamos para que nos corrija, digamos. Por ejemplo, mandamos acá una con listas, que está, digamos, este es uno de las resoluciones que usaron listas con el número de la clave como para guardar los elementos, y los iba agregando. Lista 2 si es divisible por 2, lista 3 divisible por 3, y así. Y acá, por ejemplo, lista 5, lista 7, y luego una vez que guardó todos esos datos en la lista, los agregó a las claves del diccionario y devolvió el diccionario. Entonces vamos a pedir feedback de cómo está este código. Bien. Entonces, bueno, acá nos dice que dividimos nosotros las listas en listas separadas y luego asignaste esa lista a las claves del diccionario. Entonces acá dice, bueno, hay una mejora para hacerlo más eficiente la implementación. Entonces acá estamos recorriendo a las listas a todas 4 veces, nos decía. Estamos haciendo un for, 2 for, 3 for, 4 for. En lugar de hacer eso, podemos hacer uno solo. Y ya directamente no necesitamos esas listas auxiliares. Directamente decimos, para todos los números en la lista, si el número es divisible por 2, lo agregamos ya a estas listas vacías, cada una de las del diccionario que nosotros teníamos. Y una vez tenemos esto, pasamos de esta implementación a esta implementación, y que también está explicada como la planteó, digamos. Entonces, luego de eso tenemos, bueno, una vez nosotros decimos, bueno, ya intenté resolver el ejercicio, ya me dijo los errores que tenía, ya me dio una versión nueva, ya entendí la versión nueva porque me la explicó. Bueno, quiero seguir practicando sobre el tema, pedirle un ejercicio nuevo.
Entonces pasamos a otra pregunta. Pedí un ejercicio similar para continuar practicando los temas evaluados acá. Entonces, bueno, acá nos dan varios casos. Y dice, bueno, una función de conteo de caracteres que tome una cadena y devuelve un diccionario que contenga el recuento de cada letra en la cadena. Y dice, bueno, los puntos a considerar que se cuentan diferentes por mayúsculas. Nos da un ejemplo de entrada. La H está una vez, la I está una vez, la L está 3 veces acá. Y así, entonces dice, bueno, esto quiero que hagas y tenemos todos estos conceptos que trabajar. Entonces, una vez que tenemos esto, acá ya sabe, digamos, anteriormente qué es lo que necesitamos nosotros para trabajar y dice, bueno, hasta este punto tenés toda la información para trabajar vos, pásame tu implementación y yo la voy a revisar igual que lo hicimos la vez anterior. Y así, digamos, ese proceso pueden trabajarlo. Creo que se les puedo compartir y ustedes creo que pueden continuarlo desde sus computadoras. Ahí. Calificación de Mercado Libre. Sí, les puedo mostrar un ejemplo nuevo. Vamos a buscar algún ejemplo de Mercado Libre. En la parte de preguntas y respuestas, nos pueden mandar acá, dice, ¿cuáles son fortalezas y debilidades en ChatGPT en base a su experiencia? Fortaleza sería que puede interpretar muy bien la estructura del texto que le demos y también devolver muy bien la estructura que necesitemos. Supongamos una lista, una tabla, un código en específico. Con los plugins nos puede dar otras salidas, suponete de mapas o de diagramas, que eso es lo que está acá, los plugins. Y luego, bueno, tiene la posibilidad de, con GPT-4, consultar a Internet para tener información precisa, porque los datos con los que se entrenó llegan, suponete, hasta finales de 2021, y luego, digamos, hechos que hayan pasado en el 2022 o 2023, el modelo entrenado no tiene información alguna, así que con la herramienta de conectarse a Internet va a poder googlear, por decirlo así, por sí solo, y traernos información veraz de temas que pasaron después de que lo entrenaron, digamos. Pero va a saber, digamos, qué es lo que tiene que traer y esas cosas. Bien, ahora paso a buscar un comentario o calificación de Mercado Libre, me dijeron. Diferencia free de la paga. Sí, la diferencia, bueno, tenés mayor disponibilidad. A veces, viste, estaba lento y a veces se cae, digamos, por demasiado uso. Si vos pagás, te dan un link para que entres de todas formas. Después responde más rápido. Y después tiene lo de GPT-4, que está limitado a 25 usos cada 3 horas porque es muy costoso computacionalmente. Y bueno, tenés plugins acá. Que si ves acá, podés habilitar herramientas adicionales, supongamos, mandarle un PDF y que te analice el PDF, o que te muestre un diagrama, o que calcule con, sí, $20. Con Wolfram, esa parte, sí, esa debilidad en la parte matemática, si le haces unas cuantas operaciones cortitas, te la va a hacer bien, pero si vos le va diciendo, bueno, ahora multiplicarlo por 5, ahora elevalo al cuadrado, divídelo por 8, va a haber un punto que ya va a empezar a predecir un número que no es el resultado porque no lo está calculando, digamos. Entonces, con Wolfram Alpha, lo que hace es decirle, bueno, Wolfram Alpha, calculame esto y yo lo voy a mostrar en el resultado. Y no lo voy a predecir yo, sino va a estar calculado por un programa que está diseñado para hacer cálculos y no predecir texto. Entonces, a ver, lo deshabilito a esto. Voy a usar en default. Voy a pegar un comentario.
un comentario de un parlante en Mercado Libre y le podemos, supongamos, analiza el siguiente comentario de un parlante portátil, una lista no numerada de los datos más importantes que habló sobre el producto. Entonces acá decimos comentario y le ponemos el comentario completo, le mandamos acá. Entonces, bueno, acá lo que nos genera, hizo un análisis, nos leyó todo y nos hace una lista no numerada de lo que le pedimos. Y acá, digamos, acá no le dijimos cuántos queremos, así que nos hizo muchos puntos. Podemos decirle, bueno, solo muéstrame los más relevantes para decidir la compra, por ejemplo. Entonces, bueno, acá tenemos algo mucho más preciso que dice, bueno, tiene mejor calidad, es portátil, tiene Bluetooth, el volumen no distorsiona en cuanto al máximo, la duración de la batería, en cuánto tiempo carga la batería, y está muy recomendado. Entonces, toda esta información está dentro de este mensaje. Por ejemplo, ahí se ve, volumen máximo, la batería dura 3 horas, que acá dice, ve, la duración de la batería es de 3 horas con el volumen máximo. Después otra cosa, carga en 2 horas al 100%, lo tenemos acá, la batería carga en 100% en 2 horas. Entonces, acá tenemos algo mucho más fácil de leer, si nosotros queremos analizar, y podemos crear una tabla sobre las especificaciones que incluye el usuario. Entonces, bueno, acá usa Markdown y nos da las especificaciones, características más importantes. Y nosotros tenemos esa información que nos podemos utilizar para alguna función que nosotros necesitamos. Y después, suponete, bueno, no sé, tendría que buscar, es muy difícil encontrar algo que esté con puntuación más baja, o podríamos decirle, bueno, traigamos un archivo de Amazon que esté en inglés, pero que la califique en español, digamos, algo por el estilo. Voy a buscar una y ya se la mando. A ver, a buscar alguna, la que tenga 2 estrellas, por ejemplo. Bueno, sí. Tengo esta reseña en inglés. Y realiza el mismo análisis que existe para la versión del parlante. Y luego ponle en español y traduce el contenido. Eso. Entonces escribió todo eso y nos va a dar todas esas cosas. Bueno. Claro, la investigación, Macarena, vos tendrías que darle el contenido completo o paso a paso, pero ya vos le envías el texto parte por parte de que querés que lo analice, pero si está publicado, digamos, no necesitas pasarle, digamos, vos el texto completo. Entonces acá tenemos lo que hizo el análisis, pero en español. Acá nos puso las contras, las ventajas, la conclusión, y acá, digamos, le faltó la tabla. Bueno, para crear una tabla. Y acá nos da lo mismo. Dice un rendimiento malo, dado su precio. Esa era una review mala de 2 estrellas.
Así que vamos a ver muchas cosas negativas acá. Parpadea el fondo, que le falta claridad, causa desenfoque, problema, entonces es todo negativo. Entonces analiza el estado de ánimo de la persona en cuanto al producto. Entonces acá dice, bueno, la persona tiene decepción y frustración, expresó múltiples problemas, requisitos, ninguno. Vos entras a la página esta y te tenés que loguear con Google o con cualquier otra. Después te hacen verificar tu número de teléfono como para que sea una cuenta que vos sos una persona real. Eso lo hacen para no meter bots, para que no entren bots, y ya lo podés usar. Entonces acá nos dice, bueno, cómo está el ánimo de esa persona según la reseña que hizo. Entonces, pues bueno, escribe un correo electrónico para expresar las disculpas y consultar cómo podemos ayudarlo para mejorar la calificación. A veces sí, creo que con GPT-4 podés mandarle, y la otra opción es usar la API, que sería una API, no sé cómo se le dice, que vos lo haces con código. Le decimos, bueno, en esta variable voy a recibir la entrada de texto, y a esa entrada, esa variable, le mando los links. Entonces decimos, procesame toda la información que está en estos links, pero eso es pago ya con otro modelo de pago, digamos. Como hablamos antes, los tokens son palabras o partes de palabras, entonces ese modelo está basado en cantidad de tokens que te responde el modelo. Entonces, el GPT-3.5 es muchísimo más barato que el GPT-4 porque usa menos recursos, así que podría, si vos tenés los recursos, podés probar cómo anda la API del 3.5, y si te parece bueno los resultados, pagar para algunas consultas puntuales con GPT-4. Entonces, acá lo que tenemos es un correo electrónico disculpándose por el producto que tiene problemas. Y bueno, acá también podemos volver a lo de hace rato, usar resumen, y le pues, escribe una versión más corta para asegurarnos de su totalidad. Entonces, bueno, acá tenemos el asunto, el correo, que es mucho más corto, es como para hacer que el cliente se ponga en contacto y nos diga él mismo lo que necesita o cuál fue lo peor que tuvo el producto, y nos da algo que estamos seguros que las personas va a leer 2 párrafos y se va a poner en contacto para resolver el problema. No sé si tienen algún otro caso que quieran que analice, y si no, hasta ahí, digamos, es lo que cubre la diapositiva. O si tienen alguna otra consulta que no sea tan precisamente esto, antes de pasar a las alternativas, que ya con eso cerramos. ¿Funciona con cualquier tipo de lenguaje de programación para pedir ayuda? ¿Para que Sí, interactúe como si fuese un profesor? sí, lo podés editarlo acá arriba, le pones editar, le pones JavaScript acá, suponete. Y cuando vos editas algo, todo lo que pasó después se omite y se crea una nueva conversación, digamos. Entonces acá dice en JavaScript, y ahora le vamos a pasar, suponete un ratito le vuelvo a pasar el mismo ejercicio,
pero lo va a resolver en JavaScript, suponete. Ahora ya le mando el ejercicio. Cualquier texto, un PDF, por ejemplo, noticia. Sí, ¿y qué querés obtener sobre esa noticia? Bueno, acá, viste, no le puse lo que tenía que hacer y nos devolvió exactamente lo que no queríamos porque hay que darle instrucciones en el mensaje, no, porque, digamos, el ejercicio por sí solo ya está dando la instrucción a nosotros de resolver el ejercicio. Y ChatGPT lo tomó como me está diciendo a mí que yo lo resuelva y bueno, y lo resolvió y acá está en JavaScript, en todos los casos, pero funciona eh, de esa forma, digamos. Chat PDF, claro, sí, también hay un complemento acá. Si usan plugins, Ask Your PDF, entonces acá uno le manda un archivo y va a trabajar sobre el PDF. Por ejemplo, hice la presentación, dame los puntos más importantes de mi presentación en PDF. Y bueno, acá dice necesitar el enlace. Entonces lo que hacemos, los complementos son como plugins, o sea, algo que se conecta a ChatGPT y le da información extra o trabaja en conjunto con ChatGPT. Suponete lo de Wolfram Alpha. eh, Nosotros le mandamos una operación matemática a ChatGPT. ChatGPT manda esa operación a Wolfram. Wolfram lo calcula, le devuelve la respuesta a ChatGPT. ChatGPT le da un formato a esa salida y te la muestra a vos. Entonces, él no hizo el trabajo, pero lo usó como complemento a Wolfram Alpha. Ahora mando el enlace. Estos enlaces funcionan, o sea, por links públicos. Así que lo voy a subir al Drive y ya le mando para ver qué nos devuelve. Perfecto. Compartir. Y cualquiera que tenga el link. Pegamos el link del lector y le pegamos. Listo. Entonces acá vemos, detectó un link y se activó el complemento de consultar al PDF. Entonces una vez que termine eso, vamos a ver el resultado. Entonces acá dice, bueno, la presentación en los modelos lingüísticos de IA generativa y ChatGPT. Y acá es lo que explica. Y después habla sobre la estructura que vimos. Y bueno, que dice cómo utilizar estos modelos de manera efectiva. Entonces acá nos da más o menos lo que vimos, digamos. Ya escucha que habla sobre la arquitectura de... O sea, uno está comunicando con el archivo, haciéndole preguntas, digamos. Y bueno, acá está, viste, modelo conversacional, que eso es lo que fue que hablamos. Se diferencia por el feedback humano. Acá nos dice en qué página del PDF está y todo. La diferencia con los otros. Y después, bueno, acá sigue con eso. La salida de lenguaje, bueno, eso es lo que hablaba del GPT-3, que surgieron los chatbots desde ahí. Y bueno, y acá pone que otras alternativas se ofrecieron. Eso está en la diapositiva que sigue, a ver si lo leen.
acá no lo tomó como alternativa porque capaz el título no habla muy precisamente de esas partes, ¿no? Y después acá habla sobre las tareas que hace el chatbot, lo de traducción, corrección ortográfica, ajuste de tono y otras alternativas. Por ejemplo, pregunté puntualmente, a ver si lo leí. De Open Assistant era otro. Bueno, acá como que ya se perdió el hilo y no lo descubrió, digamos. Así que te está dando una respuesta genérica, digamos. Estas son de las respuestas que fueron calificadas por las personas que si no sabe algo te va a responder en este estilo, digamos. Entonces decir, bueno, eh, acá va a haber un nombre de la cosa que yo todavía no sé nada. Acá las va a usar de nuevo y acá la va a usar de nuevo. Y el resto va a tener la misma estructura porque estamos trabajando con el complemento de PDF, ¿eh? Entonces, estos son los tipos de respuestas que fueron calificadas por los etiquetadores para que el modelo nos dé algo formal y bien estructurado. Así que bueno, ahora paso a la parte de las alternativas para verlas y terminamos con eso. Entonces tenemos varias alternativas acá, que es la competencia. Traducir de hindi a español videos. Traducción solo para algunos videos. Claro, eso tendrías que... algunos videos te dicen descargar transcripción, algún botón, o si no, buscar alguna página que te haga ese proceso de descargar transcripciones automáticas en el idioma nativo y luego pegarle eso a ChatGPT, digamos. Pero, o sea, ahí te estás librando de la parte de necesitar un complemento y de pagar por ChatGPT Plus porque vos estás usando otra página para obtener el texto con el que va a trabajar, digamos. Entonces tenemos varias. Por ejemplo, Bing Chat es el de Microsoft, que este está basado en ChatGPT y 4, supone cómo resuelvo un ejercicio Python con función. Bien, no estaría seguro, pero busca, suponete, transcripción online de videos, busca algo por el estilo y alguna página que te reciba el link, digamos. Entonces, bien, entonces acá lo que vemos acá es el Bing Chat que nos está generando texto, además de darnos los resultados. Si apretamos acá, tiene el botón de su interfaz. Y lo que tiene de limitante, digamos, este usa GPT-4 en algunos casos, acá nosotros no podemos saberlo, y acá tenemos lo que decíamos de la temperatura, ¿no? Entonces, si es creativo, la temperatura es alta, entonces puede variar mucho la respuesta. Equilibrado es un valor normal, y preciso lo que va a hacer es empezar a googlear todo lo que vos le preguntes para asegurarse de lo que te está respondiendo es preciso y real, digamos. Entonces, y sí, ¿quién iba a preguntar algo? Yo, profe, disculpe la molestia. Quiero consultarle ahora si yo quiero buscar algo en específico que yo personalmente si no encuentre. ¿Lo puedo decir al chat GPT que me pase ese link, si es que lo encontró? Sí, puedes, por cosas que sean, no sean muy nuevas y que ya existan de antes de Internet, puede ser que, suponete, donde encuentro librerías para cargar imágenes de Python. Usame links para revisar algo por el estilo. Y te devuelve, ve alguna. La request es la más usada. Después tenés Pillow y te manda a la página, digamos, si te devuelve alguna. Así que por cosas puntuales, suponete cómo puedo agregar animaciones en Bootstrap con un proyecto de James Watt.
eh, las- ¿no? Entonces, bueno, acá nos da primero las instrucciones de cómo configurar el proyecto y nos empieza acá el link, esto que se hace en HTML para traer las librerías, pero de ver lo que siga. Capaz que lo interpreta como los links estos, los CDN, que es traer el script ahí y que los lea. Pero suponete, acá nos nombra una y acá están los links, ¿ves? Y nos dice, bueno, todos estos tipos de animaciones las puedes hacer con CSS. Entonces sí le puedes pedir links de cosas que no sean tan nuevas, tan recientes, digamos, las va a tener. Ah, bien, perfecto. Gracias. Nada. Bien, estamos acá. Lo que decía, una limitante que tiene Bing Chat, tiene acá un límite de conversación. No, ahí no está buscando en internet, solo es algo que sacó de internet hace un año y medio. Digamos. Así que puede que te dé links caídos o links que no existen. Así que depende, digamos, qué tan popular es lo que vos estás buscando. Pero acá, digamos, en Bing Chat, acá sí podés tener, porque este si navega por internet, te da links acá, ¿ves? Que dan referencias, así que podés buscar por acá también, que es más preciso. Pero lo que decía acá, tenemos una limitante de cuántos mensajes va a tener esta conversación. Si uno escribe más de 30 mensajes, te va a decir, bueno, gracias por hablar con Bing Chat, terminó esta conversación y ahora podés iniciar una nueva, pero yo me voy a olvidar de todo lo que dijiste en los 30 mensajes anteriores. Entonces esto nos limita en el contexto, digamos. Y por ejemplo, acá todos tienen referencia, que vemos acá, uno por uno. Lo que vemos acá también tiene, sí, ya le paso, está en la diapositiva, ¿no? Al final, se la paso de vuelta a la diapositiva. Así que acá vemos esto que le decía, ¿viste? Uno también nos hacen votar por una respuesta que está buena o que no está buena, o si la queremos exportar, entonces se va refinando mientras los usuarios la van usando también. Así que esa es una Bing Chat. Ahora vamos a ver la que sigue. Google Bard. Esta, a ver, la voy a abrir en otra pestaña. Ya la mando. Este es el modelo que sacó Google hace poco, que sería su implementación, su versión de lo que ofrece, digamos, porque no está usando GPT 3.5 para responder, digamos. Entonces, acá tenemos Google Bard. Lo que tiene limitante, no sé, está menos entrenado en español, o sea, está más focalizado en inglés, digamos. Entonces, capaz que si le damos alguna de las ideas que le pusimos antes, capaz que seguro no van a funcionar. Por ejemplo, si le decimos esa asistente de ejercicio de Python, le ponemos capaz que puede ser que no nos entienda y podemos ir probando. Entonces, viste, acá nos da este error. Así que Bard todavía te enseña, te responde en los idiomas que están soportados. Entonces, voy a poner acá, traduce todo al inglés. Y bueno, acá tenemos la traducción y se la mandamos a Bard. Bien, acá dice, entiendo que sabe que soy un asistente de inteligencia artificial diseñado para aprender a programar, pero acá lo está tomando mal el mensaje
acá dice, yo soy un principiante, es como que está tomando el papel de la persona que quiere aprender porque no lo entendió, porque, digamos, a este no lo entrenaron tanto con feedback humano como a ChatGPT, entonces como que toma el papel del alumno académico. Entonces, a veces es limitante de que si el modelo era muy cerrado, tenía muy poca gente probándolo, puede que no responda como uno espera o responda cosas que no nos sirven, digamos. Pasamos al que sigue. A ver en cuál está la diapositiva. Sigue Open Assistant. Ese sí es uno muy bueno, que ese tuvo mucho trabajo colaborativo de gente, o sea, ayudaba a etiquetar respuestas y todo eso. Entonces, esta es otra alternativa que podemos usar, digamos. A veces dice, error de confirmar la identidad. A veces tiene problemas para conectarse, digamos. Volvemos con Google de nuevo. A veces anda, a veces no, pero depende del uso. Entonces tienen servidores más chicos que capaz que se sobrecargan con los usuarios y no lo podemos probar en este momento. Nos tira el error esto, así que no lo vamos a poder ver. El siguiente que teníamos era Perplexity, este es el último porque ya vimos todos. Este también está tipo ChatGPT, pero nos aparecen como tendencia de las cosas que están preguntando. Nos aparece, acá podemos hacer preguntas específicas sobre escritura, buscar en Reddit, buscar en YouTube, buscar en publicaciones académicas, buscar en Wolfram Alpha, acá es gratis, no es como ChatGPT que necesita GPT-4, o buscar en Wikipedia. Entonces, esto está también conectado a Internet, así que te va a devolver referencias como hacía con Bing Chat o con Wolfram Alpha, que era para resolver algún ejercicio, digamos. Perplexity sí está solo en inglés, pero tiene la aplicación, creo que tiene en alguna parte. Acá ven, Perplexity for Android. Entonces acá puedes descargar la aplicación, pero sí está solo en inglés por ahora, pero no sé, podemos probar de pedirle el ejercicio tal cual lo pusimos, pero no sé, puede ser que use lista de las distintas ahí. Claro, esas estaban en la última diapositiva, están todas las que le estoy mostrando, están todos los links ahí. Después pueden probar el Open Assistant cuando se levante la página que está caída. Entonces, por ejemplo, le pasamos el ejercicio, podemos probar si entiende español o si está limitado a inglés nomás. Y acá ponemos en todo y ponemos el texto. Va a estar respondiendo abajo. Y bueno, acá estamos viendo que como usa el GPT 3.5 puede entender español y nos devuelve la solución, digamos. Acá hizo más o menos parecido a lo que hizo el otro. Y acá nos da lo que, si vemos referencia, ¿ve? Stack Exchange, y acá dice, ¿ve? Diccionario de números primos, dice este link. Este otro dice, encontrar números primos en diccionarios. Esto lo relaciona porque 2, 3, 5 y 7 son números primos, por eso nos da estos links.
acá hay otro link que dice conjuntos y diccionarios. Entonces nos trae información relevante googleando de cosas relacionadas a lo que le pasó. Y después nos da acá consultas, prompts parecidos, similares, si nosotros queremos buscar algo más, digamos. Entonces, estos prompts, suponete, dice cómo comprobar si un número es divisible por otro en Python. Entonces le haces clic acá y te va a generar la respuesta para eso. Así como hacen las páginas, dice, bueno, también te puede interesar y te muestra algo. Bueno, esto es con otra respuesta. Y acá estamos viendo cómo mantiene el contexto. Vio que empezamos en español. Aunque lo preguntamos en inglés, siguió hablando en español. Y acá está, digamos, lo básico que estábamos viendo. Y así podemos ir analizando uno caso por caso para seguir explorando, digamos, el tema. Y bien, hasta acá sería el contenido. No sé, cualquier consulta que tengan. Ahora dejo de grabar.